Vamos a continuar el día de hoy, hermanos, con nuestra serie que venimos trabajando. Hemos venido estudiando semana a semana el libro de Efesios. Efesios capítulo 3, ya estamos entrando hoy. Comenzamos el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora estamos en el capítulo 3. Gloria al Señor. Entonces continuamos con nuestra serie, al cual le hemos llamado Conozca lo que Dios ha hecho. La semana pasada hicimos un pare para atender la semana de evangelismo que teníamos. Ya conocemos nuestro proceso. En nuestro ciclo está compuesto por 6 semanas. Las 4 primeras semanas, entonces crecimiento, discipulado. Luego viene una semana, que es la segunda parte del ciclo, evangelismo. Y luego viene la tercera parte del ciclo, que es entrenamiento, que lo acabamos de tener esta semana. Allí estábamos la semana pasada, entonces, atendiendo esa semana de evangelismo. Entonces hoy sí continuamos con nuestra serie. Bueno, el mensaje de esta tarde lo he llamado ¿Cómo asumir la comisión de proclamar el evangelio? ¿Cómo asumir la comisión de proclamar el evangelio? Hermanos, ustedes que están en casa, tomen apunte de lo que estamos hoy hablando, lo que vamos a hablar hoy. Y cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí, tomen apunte. Cuando nosotros escribimos, entonces aprendemos 2 veces. ¿Sabe? Si ustedes están viendo lo mismo que yo, han podido ver que la mayoría de los miembros de las iglesias, la mayoría de los maestros, la mayoría de los líderes, la mayoría de los plantadores, la mayoría de los misioneros, la mayoría de los predicadores de hoy que han asumido la proclamación del evangelio dada por Cristo, son un desastre. Realmente son un desastre. Al igual que yo, seguramente usted ha visto cómo el día de hoy estos modernos comunicadores de la palabra de Dios están predicando un evangelio secularizado. Y esa es una tragedia. Están predicando un evangelio humanista. Están predicando un evangelio metalizado. Están predicando un evangelio falsificado. Un evangelio alejado de las doctrinas fundamentales. Un evangelio alejado de la doctrina de la gracia. Es una tragedia esto. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cuál es la causa o dónde radica este problema? ¿Por qué estos predicadores han caído en este grandísimo error? ¿Cuál es el problema? Pues bien, quiero invitarles a que me acompaña a Efesios capítulo 3, el texto ya anunciado, versículo 1 al 6. Y miren lo que dice la palabra. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. En el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amados hermanos, a la luz de este pasaje podemos ver que Pablo asume la comisión de Cristo de proclamar el Evangelio como una gracia encargada. Así lo asume el apóstol Pablo. Y algo más, él se ve a sí mismo como un mayordomo, como un administrador de Cristo. Él se ve a sí mismo como un administrador que Cristo ha llamado soberanamente para administrar esta gracia entre los pecadores gentiles. Así se ve el apóstol Pablo. Nota lo que dice el versículo 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído, y subraya allí la palabra, de la administración de las gracias de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo aquí señala la dignidad del Mesías. Es realmente por causa suya que él está preso. Sí, los gentiles están celosos porque Pablo está predicando los judíos, están celosos porque él está predicando el evangelio entre los gentiles. Y por causa de Cristo, por causa de él no parar, sino predicar ese evangelio de Cristo, proclamar ese mensaje, entonces él está preso. En el versículo 2, nosotros vemos que Pablo hace un paréntesis. Pablo hace un paréntesis bastante interesante allí. Este paréntesis le llaman como, es un paréntesis grande o es una digresión. Es como que Pablo introduce el versículo 1 diciendo por esta causa, ahora hace un paréntesis largo, se va hasta el capítulo 2, hasta el versículo 14. En el versículo 14 otra vez Pablo retoma la idea del versículo 1 y vuelve a decir otra vez por esta causa. Ese paréntesis que Pablo hace allí es muy interesante. Él aborda cambia de tema y eso es lo que nosotros vamos a analizar esta tarde, parte de ese paréntesis que él hace. En ese paréntesis hay un mensaje muy importante y nosotros vamos a meditar en él hoy y la siguiente semana. ¿Sabe? En el versículo 2 él usa la palabra gracia. Y la palabra gracia que allí él está usando no hace referencia a un don. No sé, el don de... Un ejemplo, el don de hacer milagros. Él no está haciendo referencia a un don de esa naturaleza, sino él hace referencia
a la comisión de predicar el evangelio. A ello hace referencia. Para Pablo, la proclamación del evangelio no es algo que él buscó. No es algo que él logró también por sus propios méritos. No es algo que él se haya fabricado. No. No es por influencia de otra persona que él ha empezado a proclamar realmente el evangelio. No. Es Cristo que lo ha comisionado para predicar este evangelio. Ahora es interesante, hermanos. Pablo, ustedes pueden ver en el versículo 2, Pablo se ve a sí mismo como un mayordomo. Se ve a sí mismo como un administrador especial de esta gracia encargada que Dios le ha revelado para que sea presentada al pueblo gentil. Pablo se ve a sí mismo como con un llamamiento especial, con un llamamiento único para llevar a cabo el mensaje que se le ha encomendado. Dios se lo ha revelado de manera personal, es real. Ahora, Pablo no se atreve a decir que él es el único que lo puede hacer. Pablo habla luego de los predicadores. Ahora, si bien es cierto, él es el único que puede recibir el mensaje, recibió este mensaje, como también los apóstoles anteriores, directamente de Cristo. Hay otros predicadores que él llama profetas allí, que en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, hace referencia a los predicadores de la iglesia primitiva. Ellos no eran apóstoles como el apóstol Pablo, como el Pedro, eran predicadores. Ellos también estaban llamados a predicar el evangelio, pero el evangelio que se les había revelado. Ahora, es interesante que el contenido de este mensaje, Pablo lo ve como un misterio que estaba oculto a las antiguas generaciones, pero que ahora se ha revelado, está entre el pueblo gentil, se está anunciando entre ellos este mensaje. Y realmente el misterio consistía en que ahora los gentiles, al igual que los judíos, se ha revelado que ellos están incluidos en el plan salvífico de Dios. Esto lo tiene Pablo, ahora lo clarifica aquí diciendo, el misterio que estaba allí ahora es revelado. Y es que los gentiles, los que no son judíos, están incluidos en el plan salvífico de Dios. Eso lo podemos ver en los versículos 3 y 5. Estamos diciendo que Pablo se ve a sí mismo como un mayordomo. Pablo se ve a sí mismo como un administrador de esta gracia. Y eso tiene varias implicaciones. Lo primero es que él tenía que ser fiel en proclamar el mensaje sagrado que su amo Cristo le confió y le entregó, siguiendo exactamente las directrices que Cristo le ha dado. Esta es una implicación al él verse a sí mismo como mayordomo. Y realmente era un mayordomo. Y como mayordomo es lo que tenía que hacer. Pero hay más implicaciones allí. Pablo tenía que ser como mayordomo, como administrador, tenía que ser responsable de cumplir con este encargo de ministrar la palabra a quienes Dios le había mandado, tal como Dios se la había dado. Esto implica también que Pablo tenía que hacerlo con ternura, tenía que hacerlo con satisfacción, como un esclavo. Al ser un administrador de la casa de Dios,
de proclamar su gracia, tenía que hacerlo con esta actitud. Soy un esclavo de esta causa. Hay más implicaciones aquí a la hora de Pablo saber que es verse a sí mismo como un administrador, como un mayordomo de esta gracia. Y es que tenía que ser fiel en transmitir el mensaje completo, no lo que le gustaba solamente, sino todo el mensaje, todo el consejo de Dios tenía que transmitirlo. Pablo tenía que transmitir ese mensaje tal como se le habían encomendado. Hay una implicación aquí más, y es que él tenía que ser hallado digno de su amo a la hora de predicar el evangelio. Su amo Cristo esperaba que él se fuera hallado digno, porque él le había confiado el mensaje. Y no solamente su amo Cristo estaba esperando que él fuera fiel como mayordomo, sino también la iglesia misma a la que él estaba predicando esperaba eso. Los inconversos necesitaban saber de un mensaje completo. El pueblo de Dios no necesitaba oír. Por lo tanto, Pablo tenía que transmitirlo así. Pablo, había otras implicaciones. Pablo, como mayordomo, nunca podía transmitir su propio mensaje. No podía transmitir el mensaje de su propia mente. No podía transmitir un mensaje aparte del mensaje que se le ha confiado. El mensaje que su amo Jesucristo le ha confiado para que transmita. Esto realmente es interesante. Pablo, como mayordomo, no tenía libertad de transmitir cualquier mensaje, hermanos. Él tenía que transmitir el mensaje de Cristo. Tenía que proclamar el mensaje de Cristo, el mensaje que se le entregó. Amados hermanos, estamos diciendo que los predicadores de hoy, los miembros de las iglesias, los maestros, los plantadores, los misioneros, los pastores, etcétera, el día de hoy muchísimos son un desastre a la hora de proclamar el mensaje de la palabra. Y la causa de este problema, de este desastre, es porque ellos no se ven a sí mismos como mayordomos. No se ven a sí mismos como administradores de una gracia que Dios les ha entregado. El problema está que muchos de ellos se ven como amos. Entonces, si ellos no se ven como administradores, si ellos no se ven como mayordomos de esta gracia, entonces ellos van a querer predicar lo que a ellos les parece. Al tener una actitud soberbia a la hora de predicar, pues ellos van a predicar lo que les parece que tienen que predicar. Entonces allí radica el problema. Allí está el problema, hermano. Por eso son un desastre a la hora de predicar el mensaje de Cristo. Al igual que los apóstoles y profetas, tú y yo estamos llamados, hermanos, a proclamar fielmente el mensaje de esta gracia. Fielmente. Tú debes asumir la comisión de proclamar el evangelio como un mayordomo, como un administrador, como un depositario. Así debes asumir la tarea, la comisión que te han dado de llevar el mensaje del evangelio al pecador y a la iglesia misma que se edifica a través
de ese mensaje. Dios te ha confiado el mensaje de su palabra. Y Dios espera que tú lo hagas fielmente. La familia de Dios también espera que tú lo hagas fielmente. También tu familia en casa, que hace parte de la familia de Dios, tus hijos esperan que tú hagas fielmente, que cumpla fielmente. Tú como miembros, como padre de familia, debes predicar fielmente el mensaje de Cristo. Tu mujer debes predicar fielmente el mensaje de Cristo a los tuyos. La predicación del Evangelio no es exclusiva del pastor. Sí, el pastor predica el mensaje, pero el líder también predica el mensaje, el misionero también predica el mensaje, el líder predica el mensaje, el maestro predica el mensaje. Todos estamos llamados a predicar el mensaje de Cristo, porque todos hemos sido llamados y comisionados para predicar el mensaje de salvación. Tenemos que hacerlo. Ahora, tú debes tener claro que el mensaje que predica, debe tener esto claro, que el mensaje que predica no viene directamente de la boca de Dios, como pasó con los apóstoles, como pasó con los profetas. El mensaje que tú predicas es un mensaje que está ya plasmado, escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, el mensaje que tú predicas no tiene origen en tu mente, tampoco tiene origen en la boca de algún otro. No, ese mensaje tiene origen en la palabra escrita de Dios. Y entonces ese mensaje que tú debes predicar fielmente. Mi estimado hermano, tu tarea es entregar el mensaje que se te ha encomendado, que se te ha confiado fielmente, completamente. Tú eres un siervo, tú eres un dulo, tú no eres nada más que eso. Yo tampoco, somos esclavos de esta causa y estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo. Estamos llamados a predicar ese mensaje. Estamos llamados a ayudar a alimentar la iglesia. Estamos llamados a ayudar a alimentar la familia de Dios. Estamos llamados a predicar allá el mensaje a los pecadores, a aquellos que no conocen de Cristo, a aquellos que están lejos de Dios. Estamos llamados todos a hacerlo. Sí, pero tenemos que hacerlo asumiendo que somos mayordomos, que somos administradores de estas gracias. Amén. Escuche bien lo que te voy a decir. Nunca busques tu propio provecho a la hora de predicar el mensaje del Evangelio. Este mensaje tiene un propósito y es que todos sus escogidos, toda la familia de Dios sea beneficiada con él. Por lo tanto, es un mensaje común para su iglesia y no puede ser predicado buscando un provecho personal. Amén. Tú no debes falsificar nunca. El mensaje que tú predicas no debe ser falsificado. No debes falsificar la palabra de Dios haciéndola bastante llamativa a los oyentes. Algunas personas falsifican el mensaje tratando de hacerla muy llamativa para que la gente la reciba bien sin ningún problema. Algunos llegan y buscan diluir el fuerte medicamento de la palabra de Dios para que le parezca muy dulce al oído de los que la escuchan. Pero eso es terrible. No.
En la vida cotidiana hay algunos medicamentos que son muy dulces, pero hay otros que son muy amargos. Y tanto el uno como el otro es necesario para la salud del hombre. Ahora la palabra de Dios, hay porciones que son muy dulces, hay porciones que son muy dulces y son muy agradables oírlas, son muy agradables oírlas y aprender de ellas, pero hay unas porciones que son muy amargas, pero esa también es necesaria para la iglesia. Y esa también es necesaria para las personas que no han conocido la palabra de Dios. ¿Sabe que algunos predicadores entonces de estos que son desastres a la hora de predicar van a llevar el mensaje y ellos solo hablan de la parte dulce? Solo hablan de la parte encantadora. Solo hablan de la parte muy que satisface el oído de los que están escuchando. Pero la otra parte la dejan y critican a los que lo hacen diciendo, oye, pero estas personas cómo predican. Una vez escuché a alguien diciendo, yo no sé la gente cómo anda hablando del infierno y no sé cómo anda hablando tanto del pecado. Si Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de amor, efectivamente sí. Es muy dulce oír que Dios es un Dios de amor. Claro, es muy dulce oír que Dios nos ama. Sí, es muy dulce eso. Pero también ese mismo pecador que oye que Dios lo ama, tiene que oír también que si no se arrepiente, que si no cree en Jesucristo, se va al infierno. Tiene que oír eso. Él tiene que saber que tiene que alejarse del pecado, que tiene que consagrarse al Señor, que tiene que vivir en santidad. Él tiene que saber que tiene que alejarse del mundo. No puede pretender ser parte de la iglesia y vivir una vida mundana. No puede el día domingo estar sentado con los santos y el día lunes y el día sábado estar sentado con los hijos del diablo en la discoteca del diablo, disfrutando con ellos. No, eso no puede pasar. Entonces él tiene que saber esto. Hay unas porciones muy dulces, pero hay unas muy amargas. Y el predicador debe hacerlo. El predicador debe presentar la palabra de Dios a la iglesia y al mundo, cualquiera que sea el predicador. Bien sea que esté presentando el mensaje a su familia, bien sea que esté presentando el mensaje a sus hijos, bien sea que esté presentando el mensaje a sus vecinos, bien sea que esté presentando el mensaje a los familiares más lejanos. Debe predicar la parte dulce y la parte amarga, porque Él es un mayordomo. Amén. Él es un mayordomo. Él no es el amo de ese mensaje. Por lo tanto, Él no está llamado a predicar lo que Él le parece. No. Si fuera el amo, sí. Pero como es un dulo, como es un esclavo, Él está llamado a predicar el consejo de Dios, todo. La parte muy agradable y la parte no agradable para el impío. ¿Sabe que el impío quiere oír solo las cosas buenas, las cosas agradables a sus oídos, pero ellos no quieren ni otra cosa? Es necesario, hermanos. Esta semana yo le estaba hablando el mensaje de la palabra a mi hija, y ella yo sé que no entiende algunos términos, pero yo estaba hablando de la parte también no tan dulce con ella. Y ella tiene que conocer la parte dulce del mensaje, pero también la parte no dulce.
No estamos para caerles bien a la familia a la hora de predicar. Si la familia se va a disgustar por predicar el consejo de Cristo, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero hay que predicar todo y no la parte que nos gusta. Amada iglesia, la administración fiel de esta gracia encargada resulta en una triple bendición para los pecadores amados por Dios en la eternidad. Miren lo que dice el versículo 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, con el cumplimiento fiel del encargo de predicar fielmente el Evangelio a los pecadores, aquellos pecadores escogidos, nacidos de nuevo, que han creído en Cristo, que han sido justificados, que se han arrepentido de sus pecados, al hacerlo fielmente, reciben 3 beneficios y muy buenos beneficios. En primer lugar, reciben a la herencia de Dios. Escuche bien esto, reciben la herencia de Dios. La herencia de Dios. Esta herencia consiste en la vida eterna de Dios, en la vida eterna con Dios. Esta herencia consiste en la paz de Dios en sus corazones. Esta herencia consiste en el gozo de Dios en su vida, consiste en la sabiduría de Dios, consiste en una relación más gloriosa con Dios. Dios mismo es el Señor y es la herencia de aquellos que creen en Él. Es una bendición predicar el consejo de Dios, porque al predicar fielmente el consejo de Dios, los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, ellos creerán en Cristo y ellos entonces recibirán la herencia de Dios. Pero si no se predica el mensaje de Cristo, ellos no creerán en Cristo y ellos no recibirán esa herencia. Tú tienes paz, tú tienes la paz de Dios, tú tienes el gozo de Dios, tú tienes vida, la vida que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque tú recibiste el mensaje y creíste en Cristo. Y es lo que sucede con los pecadores. Al predicar el mensaje de Dios, el verdadero mensaje, entonces ellos van a creer en Cristo y van a recibir la herencia de Dios. Hay una parte de la herencia que dice que está en 1 de Pedro 1:4, que está reservada para ellos, para los que hemos creído en Cristo en los cielos. Esa es la otra parte de esta herencia. Esa es una bendición, hermanos, que recibe cada hijo de Dios por la predicación fiel del mensaje. Pero hay otro beneficio y es que son incorporados al pueblo de Dios. Al predicar fielmente la palabra de Dios, aquellos que creen en Cristo son incorporados a la familia de Dios, en el cual Dios mismo es su Padre. Ahora ellos, aquellos que son incorporados a la familia de Dios, entran a disfrutar de una relación íntima con el Padre. Ahora ellos entran a disfrutar de una relación verdadera con el Padre. Ahora ellos gozan de esa vida con Dios. Gozan de la misma intimidad con Dios. Y esto realmente es fantástico. Esto realmente es bueno. De eso es lo que tú estás gozando hoy. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú estás gozando de una relación con Dios. Estás gozando de una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque al oír el evangelio verdadero, tú creíste en Cristo y ahora has sido incorporado a la familia de Dios. Ahora eres parte de esa familia. Pero ¿sabe?
si no se predica el evangelio verdadero, si se falsifica el mensaje y se predica a las personas, ellos nunca llegarán a ser parte de la familia de Dios. Porque solamente el consejo de Dios, solamente el mensaje de Dios es el que Dios usa. Es su mensaje el que Él mismo usa para atraer a los que han de ser salvos. Si no se predica el mensaje completo de Dios, si no se predica el mensaje de Jesucristo, entonces aquellos a lo mejor se unen a una religión, se unen a un grupo, pero nunca serán parte de la iglesia de Dios, nunca serán incorporados a la familia de Dios. Solamente la predicación verdadera del evangelio llevará a incorporar a aquellos que crean en la familia de Dios. Amén. Y hay una tercera bendición, tercer beneficio, por la cual, hermanos, tenemos sí o sí que predicar el consejo de Cristo, el mensaje de Cristo. Y es que aquellos que creen participan de las promesas de Dios. Al predicar el mensaje verdadero, estas personas que creen en Cristo, ellos ahora entran a participar de las promesas de Dios. Promesas que ya tú estás disfrutando. Al creer en Cristo, tú ya tienes esa promesa de Dios. ¿Sabe? Tenemos la promesa de que el Señor vendrá por segunda vez. ¿Tú lo crees, verdad? ¿Tú crees que el Señor vendrá por segunda vez? Yo también lo creo. Y aquellos que han de recibir el mensaje de salvación, también reciben esta promesa al creer en Cristo. Y es que el Señor vendrá por segunda vez. Pero hay más. Aquellos que reciben el mensaje de Cristo y creen verdaderamente en Cristo, ellos gozan de la esperanza de vivir en la patria celestial por toda la eternidad. Realmente esto es fantástico. ¿Por qué? Porque ellos, al creer verdaderamente en Cristo, por oír el mensaje verdadero de Cristo, ellos ahora tienen esa esperanza. Tienen esa esperanza. Pero hay algo más. Es que los que hemos creído en Cristo, seremos levantados de esa tumba al regreso de Cristo. Esa es una esperanza. Para siempre no nos quedaremos en las tumbas. La tierra toda brotará, todos los cuerpos. Nuestra alma recibirá ese cuerpo que será levantado de allí. Y entonces ahora, de manera gloriosa, estaremos con Cristo por toda la eternidad. Esa es una esperanza y es una grandísima esperanza. Pero esta esperanza la tienen ¿quiénes? Aquellos que han creído en Cristo. Como producto de la predicación verdadera de la palabra de Dios. Aquellos que no reciben una predicación verdadera de la palabra, ellos ni creen en Cristo, ni tienen esta esperanza. No la tienen. Nosotros estamos llamados, hermanos, a predicar, a proclamar el mensaje que Cristo nos ha entregado. Amados hermanos, esta promesa, cada uno de estos beneficios es para los santos. Es para aquellos que creen en Cristo. Es para aquellos que al recibir el mensaje creen en Cristo. Esa promesa es para ellos. Permíteme ir concluyendo, hermanos. Hemos aprendido que debemos asumir la comisión de proclamar el evangelio como una gracia encargada. Eso lo hemos aprendido el día de hoy. Hermanos, esto implica que somos mayordomos de esta gracia. Debemos asumir, hermanos, la proclamación del evangelio como administradores que somos y fieles administradores de esta gracia. Así debemos asumir, hermanos, este encargo como administradores, fieles administradores.
Y el asumir esta administración fiel de esta gracia encargada va a resultar en bendición para aquellos pecadores que Dios ha amado en la eternidad y creen en Él. Hermanos, imagínense si nosotros hacemos esto. Realmente nos aseguramos de predicar el mensaje verdadero de Cristo y evitamos, hermanos, predicar errores. De seguro, amados hermanos, que no caeremos en lo mismo que han caído la mayoría de los predicadores, maestros, misioneros y hermanos de la iglesia que predican lo que el Señor no les ha mandado, porque no se ven a sí mismos como mayordomos, como administradores, sino algunos se ven como amos predicando ese mensaje. Yo les invito en esta tarde, hermanos, que asumamos la predicación del Evangelio como mayordomos, como administradores. Amén. Como administradores o como mayordomos. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si en algún momento algún miembro de esta iglesia, alguno de los misioneros, alguno de los plantadores, Señor, se han visto a sí mismos como amos de ese mensaje y no como mayordomos del mensaje. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a la hora de proclamar el mensaje que se nos ha encomendado. Soberano Dios, ahora pedimos también que estés bendiciendo las ofrendas, los diezmos, Señor, que éstas estén siendo usados para tu alabanza y para tu gloria. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.